tal YouTube? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Nos encontramos en otra video reacción, en nuestra nueva video reacción, la cual se llama Coraje el perro cobarde y el gran señor del terror. Todos los créditos respectivos van al devoto de Azaktot. Creo que sí era. Nada más para invitarlos a que vengan a Twitch. Aquí se graban todas las video reacciones y los invito a entrar al canal de Discord, la cual pueden ustedes recomendar todos los videos que ustedes quieran que se reaccionen. Si tienen preguntas porque estoy hasta acá arriba, no hagan preguntas, simplemente vamos a ver esto, ¿verdad? Así que bueno, nada más. Continuemos. Uy. El capítulo perdido de Coraje el perro cobarde. ¿Quién no ha escuchado alguna historia creepy en donde se propone la demente posibilidad de la existencia de un capítulo perdido de X serie, en donde este sería un compendio de eventos terroríficos y ocultos para la mayoría de los profanos, según el narrador de dicha historia? Este tipo de relatos abundan en la red. Tales como aquel en donde Calamardo, tras una serie de eventos deprimentes, atenta en contra de su propia vida, o qué decir del capítulo perdido de la serie Rugrats, en donde entre imágenes aterradoras y grotescos picos de pollo, tratan de vendernos la idea, según la historia, de ser un nuevo concepto en series para adultos. Esto por citar algunos ejemplos. Siendo yo un fanático de los cartoons y de los temas creepy, me fascinaban esas complejas amalgamas de historias, unas no tan buenas y otras. ¿Saben qué es lo más cagado? Este capítulo me lo creí. Creo que este es real o no es real, pregunta. Yo me acuerdo que yo lo buscaba en internet, en YouTube, en sus tiempos, cuando buscaba Bar Dead o Bar Muerto en YouTube y ponía para ver qué rayos. A mí me encantaban todos los creepypastas. Luego cuando los empezaba a buscar y miraba las portadas decía, es verdad. O no sé, y me daba miedo porque dije, no mames, no le quiero picar porque ¿y si me sale algo? Yo era bien cagona. Súper desarrolladas, pero todas ellas creadas con el afán de aterrar, o, por lo menos, generar incomodidad. Y por supuesto que mi búsqueda por alguna pista de la existencia de ese dichoso capítulo perdido de cualquier serie, o una historia medianamente buena según mis gustos, era constante e insistente. Había veces que perdía la noción del tiempo, navegando en sitios antiguos de la red, foros, y foros chan. Inclusive llevaba un meticuloso registro de mis hallazgos. Desde un tiempo para acá, creí empezar a encontrar cierto patrón en temas relacionados. Una especie de coincidencia en conceptos en relatos y supuesta evidencia de capítulos perdidos, fragmentos perdidos, arte, storyboards y otros elementos relacionados con la animación, y hasta con videojuegos, en donde la constante era la interacción de alguna u otra manera, con entidades de tipo Lovecraftianas, oscuras y pesadillescas sombras y siluetas con ojos brillantes. Le faltó más Happy Tree Friends. Yo me acuerdo que cuando yo tenía como unos 7 años, 8, yo tenía un celular. Y mis primos de rancho tenían el video de Happy Tree Friends me acuerdo, de la casa del árbol. Donde la del casa del árbol tenían la de la limonada. La de la casa del árbol que era la del bombero, que si se han dado cuenta el bombero no tiene manos o las tiene vendadas. Entonces, se quema la casa, se quema un muñeco y todo lo demás. Y dije, no mames. Y luego también había la de la limonada, que era la que se nos han dado cuenta, es cuando una morra, creo que ciega, o creo que se había lastimado los ojos. Entonces puse su amiga le estaba ayudando a componer el cartelito y todo lo demás. En eso, cuando se cae en el cartel porque no puso bien los clavos, se le cae, le pega en la cabeza, le saca un ojo y ese ojo lo corta porque finge, bueno, no finge, sino que pensó que era un limón y pues, ajá, hizo limonada de sangre, sí, ¿verdad? Ah, y también me pasaron el video de Chacarrón. God.
Noches de búsqueda, me llevaron a un viejo sitio en Angelfire, donde salían fragmentos de episodios de series de finales de los 90 y principios de los 2000. En este sitio, encontré varios cortos de series como Las chicas superpoderosas, Ren y Stimpy y Coraje el perro cobarde. Este último llamó mi atención, ya que en cierta sección de la página, había un título con un texto básico y del internet primitivo que decía, el capítulo no emitido de Coraje el perro cobarde. Mi corazón empezó a latir frenéticamente. ¿Estaría en presencia de aquel eslabón que tanto estaba buscando? Le di clic al título y me dirigió a otra página en donde decía con el mismo tipo de texto, Coraje el perro cobarde y el gran señor del terror. Al leer dicho nombre, casi salto de alegría por el hallazgo, aunque poco me duró el gusto, ya que al tratar de dar clic en el supuesto archivo de video, me daba como página no encontrada. Después de tantos años, supuse que era incoherente que aquel archivo estuviera intacto. También fue bastante frustrante que en el mismo sitio, hubieran imágenes que no pudieran visualizarse por la misma situación. Lo que rescaté de aquel sitio, fue un leve texto que aumentó mi interés por el tema. Este decía lo siguiente. No puedo creer que este episodio nunca haya sido emitido. Es tan Coraje el perro cobarde, pero al mismo tiempo no lo es. Ciertamente es algo deprimente, pero por lo poco que pude apreciar, parece que tenía una intención más alineada al terror cósmico y psicológico. Increíble. 20 troyanos y media Rusia viendo tu PC. True, true, true. No, me dio miedo, jefa. Tápate los ojos. Y no lo vea. Pero no le di importancia. Exactamente. Todo siempre es lo mismo. Se meten a páginas totalmente dudosas y una así, bueno, XD. Las apariciones de lo que yo denominé como acólito del terror, son magistrales, sin mencionar que el doblaje latino, hace reír en momentos tensos, como cuando justo le llama gorrón, al acólito. O que el mismo acólito tenga la inconfundible voz de Luis Alfonso Mendoza. Creo que también se preguntarán cómo obtuve este material. Bueno, digamos que tengo contactos en un estudio de doblaje bastante conocido. Y solo diré que mi contacto me dijo que una vez terminado el trabajo de doblaje de este capítulo, hubo habladurías de que desde muy arriba en Cartoon Network, se había dado la orden de que dicho episodio, nunca fuera emitido. Con esto, me Güey, y esa página parece una página para descargar el CSS 1.6 gratis. True, es de las típicas de siempre. quedó claro que, en efecto, parecía ser un fragmento de un capítulo perdido, o por lo menos una muy buena falsificación, ya que inclusive contaba con doblaje latino. El dato primordial, era el título de dicho Lost Media. El gran señor del terror. Ni tarde ni perezoso, empecé a buscar en internet, combinaciones de palabras clave con ese título, en diferentes idiomas y nomenclaturas, pero casualmente, la búsqueda más fidedigna, fue el título en español. Tras varios días de incansables pesquisas, di con un sitio en ruso, que arrojaba luz a tan misterioso capítulo. Por lo que pude ver, era un foro de discusión de Lost Media. Al parecer, el tema era para compartir información de todo tipo de Lost Media que algún favorecido usuario, podría presumir. En una de tantas respuestas, un usuario aseguraba ostentar algunas capturas de un clip, el cual sería de la serie de Coraje el perro cobarde. Entonces el título entre comillas me hizo sacudir mi cabeza de la emoción. El gran señor del terror. Este estaba en español, aunque el usuario aseguraba que las capturas tenían subtítulos en inglés. El usuario no explicó cómo de un clip de un par de minutos, solo habían unas cuantas capturas. Supuse que a través del tiempo, el material original se perdió casi del todo. Al analizar las imágenes, un escalofrío recorrió mi espalda y aquella alegría y emoción, por alguna extraña razón, se convirtieron en cierta tristeza y melancolía. En la primera imagen, aparecía lo que se supone, era la carta de título. Con un texto fastuoso decía en inglés, el gran señor del terror. Era como si el texto estuviera tallado en una placa de marfil, pero debajo de esta placa, habría una suerte de tentáculos y apéndices pulposos. En la segunda imagen, Hostia. se podía ver al presentador de televisión dando un extraño anuncio. Y bien, eso es todo, amigos. Los científicos dicen que el Sol solo tiene unos cuantos días de combustible nuclear. Era como si la casa de Coraje estuviera parcialmente congelada y algo demacrada. También se le veía al presentador usando un abrigo. Al parecer, habría una What? especie de era glaciar. Ah, ok, ya se entendió, se entendió. Va. Volví mi hija.
Ahora tengo mi propia oficina. ¡No, wait! ¡Ascendió! Tiene su propia oficina, no mames. En la siguiente imagen, se veía al mismo televisor, pero esta vez presentaba lo que parecía ser una imagen del sol muy tenue. También en los subtítulos se leía: el fenómeno que ha consumido toda la energía del universo, ha sido nombrado como, el Gran Señor del Terror. En la siguiente imagen, se veía a Muriel y a Coraje mirando hacia afuera por la puerta principal, desde dentro de la casa. En el exterior, se podía ver una criatura oscura de ojos brillantes, con lo que parecían ser tentáculos. También se podía percibir una tormenta de nieve en el exterior. Cosa que se confirmaba con lo que supuse, estaba diciendo Muriel. Bueno, más que nada el tema supongo que es por el que se está acabando el sol y no hay suficiente, no hay suficiente calor. Supongo que por eso se está empezando a congelar el planeta. Oh, cielos. Debe estar congelándose con esa tormenta allá afuera. No, Muriel. Oye, sí es cierto, me encanta que todos se acuerdan que siempre Coraje, el perro cobarde, siempre salía corriendo cuando escuchaba cualquier mínimo ruido o había algún monstruo. Pero cuando se robaban a Muriel, Coraje se le olvidaba que era cobarde, güey. Nada más podía salvar a Muriel. En la siguiente imagen, aparecían Muriel y Coraje con abrigos de invierno, y aquella criatura parecía querer entrar en la casa. Algo un tanto perturbador, es que la criatura, de alguna forma, parecía invadir el espacio con una especie de oscuridad. No, También güey. era algo desconcertante lo que supuse estaba diciendo la criatura. Vaya. Fue algo difícil encontrar seres vivos en esta región. Debo decir, que en esta imagen, se me reveló lo que decía la página en donde saqué la primera información. El acólito del terror. Ya en la siguiente captura, se veía a Justo, siendo tomado por lo que parecía ser la misma What? oscuridad de la pantalla anterior. También se veían esos ojos brillantes en una esquina de la pantalla. Aquí había un curioso diálogo entre el acólito del terror y Justo. Mientras el primero decía: Hemos consumido incontables mundos. Justo le respondía: Pues este no es un restaurante, hippie. Hippie. es curioso, pero me pareció que encajaba con algo que había leído en el sitio de Angelfile. Cuando supuestamente, Justo llamaría gorrón al acólito en el doblaje latino del clip. En la última captura, se veía a Coraje en un over-shoulder, en lo que parecía ser el vacío del espacio, mirando hacia algo desconocido. Aquello, parecía hablar con Coraje y decirle: Lo siento pequeño, pero si vieras lo que yace detrás de este velo de oscuridad, preferirías haber nacido sin ojos. Creo que Hostia. perturbador es un adjetivo preciso para esta escena. Sin mencionar el contexto de todo el clip en general. Emoción, temor, fascinación, tristeza, era difícil definir mis sentimientos en ese momento. Tardé unos segundos en asimilar lo que estaba viendo, pero algo que me hizo reaccionar, fue el pensar en las respuestas que había recibido el post. Tal vez podría sacar más información. En efecto, varios usuarios respondieron al hilo. Algunos aseguraban que habían visto el clip completo en tiempos del internet de finales de los 90s. Mientras que unos pocos aseguraron haberlo visto en esporádicas transmisiones en áreas en el norte de Finlandia y Noruega. De lo que pude traducir, un usuario aseguraba que vio el capítulo una sola vez, pero que recuerda algunos detalles de la trama. Según él, el capítulo trataría de Coraje buscando la forma de convencer a la entidad más terrible del caos original, para no erradicar la existencia misma. Esta entidad parecía ser el mismo vacío del universo, o por lo menos el usuario aseguró que nunca se vio. Todo esto a contrarreloj para evitar que Muriel cayera presa del aberrante ser que aparecía casi al principio del capítulo. El usuario recuerda que al ver el episodio, una inmensa tristeza lo invadió, tanto como para hacerlo llorar. Otra cosa que recuerda este usuario, que por alguna razón el episodio poco a poco se veía más oscuro, literalmente, al igual que el audio bajaba su intensidad conforme avanzaba el capítulo. Tanto que la pantalla se vio negra y sin ruido alguno, por casi 2 minutos, hasta Wow. Dice, llamen a un cura. ¿A poco sí, Chihuahua? ¿A poco sí, muchacho? que apareció un anuncio comercial, lo que hizo que nunca viera el final del capítulo. Este usuario recuerda también que a partir de ese momento, padeció un fuerte cuadro de depresión que lo llevó a internarlo en un hospital psiquiátrico por algunos meses. Había cosas que me mantuvieron pensando un largo tiempo al respecto.
Era posible que una mente desquiciada hubiera hecho lo posible para que este episodio se produjera y transmitiera. ¿Acaso este episodio generaba cambios de humor y estados alterados de la mente, con el simple hecho de verlo? Este episodio estaba relacionado con la serie de casos en donde la constante era seres oscuros y sombríos con ojos brillantes e intenciones abominables. La verdad, hubo un punto en que no quise saber más de esto. Aquí es donde mi investigación, entre comillas, se queda sin más material. Creo que estoy en el punto de continuar o desistir. Debo decir que algo muy dentro de mí, como una especie de alarma, me arroja señales de peligro de una manera contundente. A pesar de tener lo que parece ser la evidencia de un Lost Media o auténtico capítulo perdido de una serie animada, siento cierto sentimiento que, sabiendo todo lo anterior, me asusta un poco. Tristeza. Chale, man. No, pues, complicado. No sé, tipo, esas imágenes yo las había visto. Pero no sabía que eran de aquí. O de este creepypasta. Está muy bien, ¿eh? De hecho. De hecho, cuando yo los miré, yo dije, weón. Sí me los creí en su momento. Tristeza de ese al final. Te estás cagando de risa, Alejo. Güey, pero sí. Me hizo recordar a un meme. ¡No! Él tratando de profundizar en su mensaje para que dé un final pesado su creepy y me salís con que me acordé de un meme. No, hombre.